Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos en el estado de Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche. Usted sabe que a la península nos unen muchas cosas: tradiciones, costumbres, cultura, la comida, el mar. Son tantas las cosas que nos unen y son tan frágiles aquellas con las que intentan dividirnos. Hoy vamos a hablar de estas divisiones políticas. Hoy vamos a hablar de la política que se vive en una de estas tres entidades. Por favor, acompáñeme, seguro que la vamos a pasar muy bien. Campeche, riqueza en pocas manos. Campeche tiene una riqueza natural envidiable. Tiene selva, tiene un mar pródigo, tiene prodigiosas zonas arqueológicas de la cultura maya, tiene joyas arquitectónicas de un pasado colonial deslumbrante, tiene una historia subyugante y, sobre todo, tiene habitantes cálidos y trabajadores. Pero esa riqueza, este prodigio de estado, no ha tenido el despegue que augura su potencial. El subdesarrollo y la concentración de la riqueza en pocas manos ha sido, hasta ahora, el destino de esta entidad federativa. Ha faltado visión de sus gobernantes y ha sobrado desidia y corrupción en su clase política. Este fuego cruzado se enfocará a dilucidar los paradigmas de un atraso y de sus causas, las sinrazones de un subdesarrollo y del desperdicio de oportunidades invaluables, de visiones contrastadas para entender el proceso histórico y político de una entidad que, sin duda, merece un nivel de vida diferente y mejor que el que actualmente tiene. ¿Qué impacto ha tenido en el desarrollo de Campeche el auge petrolero? ¿Cómo viven los habitantes de este estado, que luchó por su autonomía con celo y vigor? Los piratas que asolaron los mares de Campeche en la época colonial no se fueron del todo. Dejaron una herencia en una clase política depredadora y de estrechas miras. La mayoría de la población campechana vive en el atraso, pero sus políticos de todos los signos han amasado cuantiosas fortunas. La impunidad campea a pesar de la población que levanta su dignidad casi nunca atendida. La injusta distribución de los beneficios de la riqueza de Campeche ha dado lugar a que unos cuantos apellidos, que a veces cambian de bando y de partido, según dictan sus intereses económicos, sigan amasando fortunas frente a una población sin muchas oportunidades de mejorar su calidad de vida. Este fuego cruzado aborda temas candentes de un estado generoso, vital y con gran proyección. Campeche, su corrupción, sus oportunidades perdidas y su proyección en un fuego cruzado para usted. Para hablar de cada entidad, siempre hay una voz que se escucha más que otras, siempre hay un líder de opinión, siempre hay alguien preocupado por documentarse, por saber, por investigar, por ir al fondo de cada una de las circunstancias, de las cosas, de los acontecimientos, de los hechos, y no solamente darnos la explicación, sino informarnos verazmente. Es algo de lo que muchos periodistas, como en el caso de Enrique Pastor Cruz Carranza, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Debes sentirte muy orgulloso porque eres investigador de todo lo que sucede en tu tierra. Muchas gracias. En tu patria chica. Viniendo esa observación y esa valoración de alguien de tu nivel, reconocida nacional e internacionalmente, te juro que me enaltece mucho y me obliga más a seguir adelante. Pues tenemos una plática de mucho chisme. A ver, ¿verdad? Vámonos al lavadero. Vámonos. ¿Qué te parece? Me parece bien. Vámonos al lavadero porque fíjate que uno de los temas con los que se ha hablado muchísimo en Quintana Roo es de esta situación que tenemos limítrofe con Campeche. Cierto. Que si el Tribunal Electoral determinó que no se puede la redistritación, que porque los campechanos no son quintanarroenses, son campechanos, y se estaba apropiando de un distrito, pero esto tiene otro origen. No estamos hablando, yo creo, de un distrito así de simple, así de simplón.
Estamos, estamos hablando de una posición territorial, estamos hablando de muchas otras cosas que creo que hasta tienen que ver con el narco, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que además han sido debidamente documentadas y que llama la atención los periodos en que esto se ha agudizado, porque en política y en la vida nada es fruto de la casualidad, siempre tiene una razón Claro. las cosas para darse, y en el caso de este conflicto, que a mí en lo personal me parece desgastante y me parece absurdo, porque independientemente de que sea necesario la cuestión limítrofe que establezca límites, pues afortunadamente nuestra Constitución nos da la posibilidad de transitar a todo lo largo y ancho de la República Mexicana y que todo es México, ¿no? En término general. Ahora bien, este conflicto lo documenta en su momento en un análisis que hace un investigador francés llamado Jean-François Boyer en su libro La guerra perdida contra las drogas. Este investigador y articulista y periodista, en uno de sus capítulos donde habla de las rutas del narcotráfico, y quiero ser muy claro en este sentido, lo está plasmado en ese libro, que les recomiendo a que lo busquen, narra perfectamente las zonas idóneas de trasiego del narcotráfico, de la droga, de las pistas clandestinas, y establece ese límite precisamente que hoy es fruto de esta discusión o de esta confrontación que deberá ya, es urgente, por salud política, por unidad y por responsabilidad. Bueno, y por seguridad, Y por lo por que estás seguridad, diciendo, ¿verdad? exactamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mantenido una política para darle mucho tiempo a la solución de este problema, se aboque a resolverlo. Bueno, Jean-François Boyer explica y da exactamente la ubicación de esta zona de Calakmul, limítrofe con lo que hoy es el municipio de Bacalar. Y dice que hay una disputa de 3 gobernadores peninsulares y da los nombres, ahí está escrito, el gobernador de Quintana Roo en ese momento, Mario Villanueva, el gobernador de Yucatán en ese momento, el señor Víctor Cervera Pacheco, y el gobernador de Campeche en ese momento, Jorge Salomón Azar García, quien es el que crea el municipio de Calakmul, que viene a, pues vamos a llamarlo en términos amables, a violentar este conflicto limítrofe con Quintana Roo, porque yo hasta donde tengo memoria, esta situación pues no se había presentado, porque hoy que es un punto de discusión y de pugnas en alguno de los casos, pues esta gente que vive en esos límites que son motivo de preocupación y ocupación, pues no ha tenido ningún beneficio, las condiciones en las que viven siguen siendo las mismas. Sí, bueno, y yo me doy cuenta de que hasta hoy nadie se ha peleado un espacio territorial para darle servicios, para llevar a los ciudadanos a un mejor nivel de vida, para construir hospitales, nada. Exacto. Ahora, estos 3 gobernadores, bueno, pues Mario, tristemente, en Estados Unidos, con una acusación terrible, exacto, pero además con una mea culpa, sí, ¿verdad? Con una aceptación ya de participación con los grupos de narcotraficantes. Víctor Cervera Pacheco, fallecido ya, pero del que también se habló con todo su tiempo de protección hacia estos grupos. Y bueno, ni qué decir de Jorge Salomón Azar. Exacto. Entonces, cuando vuelve hoy a activarse este conflicto, habría que analizar qué es estamos viendo la forma, hay que ir al fondo, estamos viendo la punta de un iceberg, hay que saber qué hay abajo de ese iceberg. Y esa es una gran responsabilidad que debe asumir en el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que es necesario que los gobernadores de estos 3 estados actualmente muestren su estatura, su nivel, su amor a México y su respeto a la nación. Después de lo que acabas de mencionar, lo primero que se me ocurre es que tendrían que realizar una investigación
sobre actividades de narcotráfico y seguridad. Claro. Antes incluso de que la Corte tomase una determinación, porque el asunto ya no se convierte nada más en limítrofe o político o electoral, ya adquiere matices completamente Y está diferentes. documentado por Jean-François Boyer. O sea, este es un documento que es un trabajo de investigación que hace este francés y que habla de Colombia, habla de Centroamérica, habla de las rutas del narcotráfico, explica qué tanto esto ha penetrado las actividades productivas más importantes y vitales del país, en este caso México, y que hoy estamos viendo que pues, ha llegado a niveles insospechados. O sea, hay tráfico de gasolina, hay robo de gasolina, hay robo de combustible, en lo que otros trabajos como la Ana Lilia Pérez también ha documentado cómo esto en el Cártel Negro, en su libro del Cártel Negro, da datos, da contratos y lo que sorprende es que a pesar de que el periodista aporta su trabajo de investigación y que vimos a Navarrete Prida siendo diputado federal, subir a la tribuna y mostrar en camisas azules, manos negras el documento y decir, vamos a exigir una investigación, solo sirva para magues. Claro, y para negociación y, para acuerdos. negociación. Ahora, en Campeche pasan muchas cosas que nos llaman la atención. Por ejemplo, ¿de qué viven los hoteles de 5 estrellas como el que tienen ustedes en el centro, que es carísimo, que tiene un pedazo de muralla en su interior? Está en pleno centro. Estamos hablando de Puerta de Mar, de Puerta de Tierra. El de Roberto Hernández. Roberto Hernández. ¿De qué vive? Porque pues he tenido la oportunidad de hospedarme ahí en 2 ocasiones. Tienen muchísimo personal, las instalaciones son de primera, las ¿cierto? habitaciones son lujosas, tienen una excelente madera, un bar increíblemente bello. Esta parte amurallada, no sé cómo les permitieron construir en el entorno, y vacío. Y tú dices, bueno, ¿quién paga todo esto? Digo, yo he ido porque me lo pagan y me invitan, claro, ¿verdad? Pero de mi bolsa no saldría para pagar ese hotel. Pero sí hay quien vaya y se hospede ahí en Campeche o están sirviendo todos estos lugares para otro tipo de actividades. Bueno, yo creo que esto básicamente habría que preguntárselo a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda, porque habría que ver sus libros de entradas y salidas, que tanta gente llega a estos hoteles. Mira, yo he desayunado ahí y ya vemos 2 mesas. Bueno. Un señor allá perdido en el espacio y yo. Sí, hay muchos. Eso está terrible. Hay muchos, acuérdate que estás hablando de una zona de piratas, hay muchos enigmas, hay muchas leyendas urbanas y Campeche tiene un atractivo muy especial. Don Roberto Hernández es una gente que ha encontrado, parece, un lugar donde se siente muy a gusto. En alguna ocasión hoy exgobernador que fue cuestionado por un periodista de un periódico peninsular, pues no voy a decir, aquí estamos hablando, por esto, se enojó mucho el gobernador, le arrebató la grabadora por los cuestionamientos con la presunta vinculación que pudiera tener este empresario, ex banquero, con actividades vinculadas con el narcotráfico, y le rompió la grabadora. Entonces, bueno... ¿Que era primo de Roberto Hernández o qué? No, ¿Su Roberto, familiar o qué? bueno, El gobernador tanto lo quería. Sí, estamos hablando del actual director de Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, que está con Osorio Chong. Campeche tiene mucha suerte, los políticos, por supuesto. Jorge Carlos Hurtado es gobernador también, ahorita acaba de ser nombrado contralor. Nunca aclaró los 430 millones de pesos que se desaparecieron. Ni tampoco lo castigaron de las golpizas que le ponía a su mujer. Bueno, eso yo creo que ahora que está en el... habría que preguntarle al Instituto de la Mujer qué ha hecho al respecto, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó en ese contexto? Y yo trato de no meterme, ahora sí que si o sea, cada quien en su casa, pero ya cuando esto trasciende, por supuesto, sí es importante y preocupante. Ellos abrieron la puerta, ¿eh? Así Uno es, no se así metió. Así es. Y entonces,
estas son las cosas, por ejemplo, se han generado y se han detonado fortunas internacionales que sorprenden a propios y extraños. Por ejemplo, la fortuna que han acumulado la familia Muriño, una gente que llegó sin dinero, con una gasolinera, apoyados por sus vínculos con el grupo de Carpizo, con el grupo de José María Aznar, con la señora Botella, con Fernando Raful. Todos ellos son los que le dan esa posibilidad en el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala. Y bueno, ves hoy que es un emporio. Pero en ese tiempo, en el de Abelardo Carrillo, los señores Muriño no figuraban. Bueno, ellos llegan en esa época, claro. Llegan en esa época, pero eran unos era una familia jodida. Sí, bueno, sí, efectivamente. Pero los milagros que suelen darse en el sureste, parece que, y esto lo aporté en el libro de Anabel Hernández, en Los cómplices del presidente, cuando Anabel hace su investigación en todo el sureste, nadie quiere hablar con Anabel, todo el mundo le huye. Ella busca la opinión de los supuestos líderes de opinión, los políticos de oposición, y todos le huyen, porque el que no tiene negocios con PM tiene gasolineras también. Entonces, esa es parte de la tragedia de Campeche. Hay muchos farsantes abanderando supuestamente la causa de defender a la entidad y tienen también, como muchas empresas petroleras. ¿Y qué han hecho las familias tradicionales de Campeche? ¿Han doblado las manos? ¿Se han sumido? Porque bueno, yo recuerdo que hasta hace 3 décadas, 2 décadas y media, pues eran 5 o 6 familias los dueños de Campeche, con una tradición, el centro, los negocios que había, las nuevas inversiones, todas estaban en un grupo muy reducido, no sé, tal vez 10 familias, pero no Sí. más. ¿No? Siguen siendo el mismo grupo Pero reducido. ahora, sí, un grupo reducido que tiene capitales muchísimo menos importantes que los que ya tienen los Muriño o muchos otros que han llegado, Sí, ¿no? pero ha habido una vinculación. No te olvides que Campeche, capital, fue una base de operación de españoles que utilizaron el puerto, tanto del Carmen como de Campeche, para las grandes exportaciones de madera durante toda la época de la colonia, y que se tiene una nostalgia a la monarquía muy especial, y hay una generación o hay una clase política, social, yo la denomino la clase bastarda, porque muchos de ellos fueron supuestamente adoptados por españoles, los empresarios que pues, de la noche a la mañana la muchacha de la casa tenía un hijo que se parecía mucho al señor, y el señor de corazón la adoptaba, y ya se quedaba y se incorporaba a la actividad, y cuando se viene el movimiento de independencia y queda Campeche libre, pues quedan las costumbres, ¿no? Estas familias han adoptado la mejoría de la raza, porque acuérdate que cuando llegan los Muriño empiezan a detonar en el momento que se vinculan con una de las familias más prósperas en la cuestión de la obra pública. De la construcción. Eduardo Escalante. La esposa de Juan Camilo. La esposa de Juan Camilo, hoy viuda de Juan Camilo, del difunto. Oye, ya se volvió a casar, ¿verdad? No. ¿No, todavía? No. Ahorita es presidenta del DIF con su hermana, que es presidenta municipal de Campeche. No sé si tenías ese dato. No. La hermana de Marigeli, la viuda de Juan Camilo, es la actual presidenta municipal de Campeche. Así que ya lograron Sí. meterse al poder político. Bueno, ya lo estuvieron. Gabriel Escalante, su hermano también, ya fue presidente municipal con Jorge Salomón Azar García. O sea, son exitosos, y yo le pongo comillas, con la empresa y con la política. O sea, han hecho esa fórmula maravillosa de combinar política y empresa para que sean ellos los que han, pues obviamente, acaparado el poder político y el desarrollo, entre comillas, del Estado, porque Campeche en sí es un estado de inercia, o sea, dentro de su abandono se ha visto obligado a progresar por necesidad de conexión. Se hicieron los puentes, bueno, porque había que venir a la ruta Maya, había que recorrer, y era una barbaridad sentarse a esperar que la Panga cruzara, que bajara la marea, que subiera la marea, que hubiera norte, y entonces había que hacer el puente. O sea, fue necesario hacer el puente, pero no por una cuestión. No por un proyecto de desarrollo. No por un proyecto de desarrollo, sino para cubrir las expectativas de lo que es la península y, por supuesto, las propias necesidades que generó
la presencia de petróleos mexicanos. ¿Por qué? Porque la varita bentonita y los químicos y todo lo que se utilizaba, pues se quedaban atorados ya fuera en Zacatal, que era la parte que venía, ¿no? Para cruzar el canal. Entonces, bueno, fue necesario esa conexión. Porque te he comentado y lo hice la semana anterior, se ve un Campeche semiparalizado. Yo no lo veo con auge, con Campeche, no Ciudad Sí, del Carmen. sí. Está adormilado, está quieto. Parecería que a la gente no le interesan muchas cosas de las que suceden, no solamente en su estado, sino en el país, como que si no pasa nada. Sus mismos habitantes no los veo con ese empuje. Los universitarios no se les ve también con ese ánimo juvenil de progresar, de salir, de tener. ¿Por qué? Bueno, mira, Campeche en los últimos... Mira, no hay manifestaciones, no hay protestas, es pueblo quieto. Bueno, sí, el Campeche tiene una característica política muy singular. El gobernador en turno, sea quien sea, es el señor todopoderoso, porque la capital del estado de Campeche depende al 100% del presupuesto que maneja el gobernador. Y si tú estás en el ánimo del gobernador, cualquiera que sea su patología de conducta, estarás maravillosamente bien, pero si no estás Ya bien, comiste 3 veces al día. ya comiste 3 veces, ¿no? Pero si no, y eres mal visto por tu actitud, por tu crítica, las condiciones son difíciles. Tenemos una cultura que hay que ir rompiendo. Y si tienes negocio y no haces negocio con el gobierno, Exacto, estás quebrado. Estás quebrado. O sea, esa es una visión, y hay que decirlo con sus letras, es una visión caciquil. Por eso hay esa ruptura con la actividad del Carmen, porque el Carmen no depende del presupuesto gubernamental, tiene su propia actividad productiva, lo tuvo en su momento con el camarón, con la industria pesquera de escama, y hoy lo tiene con la actividad petrolera. Campeche sigue estando sujeto a lo que el gobierno del Estado, en combinación con el gobierno federal, pueda dejar o no dejar en beneficio. La propia relación que se ha dado entre el gobierno federal, Petróleos Mexicanos y el Estado de Campeche queda sujeto a los amarres políticos. Lamentablemente Campeche, en el momento de esta gran detonación petrolera que debió haber, y no lo dice Enrique Pastor Cruz Carranza, lo ha dicho hasta el cansancio a las veces que nos ha acompañado el maestro Alfredo Jalife Racna, el doctor, que tú lo conoces, claro. nuestro gran amigo. Él dice, Campeche debería ser el Dubái del Golfo de México, y no es más que un campamento. Y también nos dice, pero nadie va a venir a hacer por los campechanos lo que le corresponde a los campechanos hacer. Y ese es el anhelo de tener un gobierno y un gobernador que sea representativo y que tenga un proyecto de desarrollo, no que sean proyectos individuales o caciquiles. Que eso O es lo que administrador de nóminas, ¿verdad? O administrador de nóminas. Nosotros, y digo nosotros, porque yo soy campechano y vivo allá, mexicano campechano, cuando viene el proceso para la campaña de Fernando Ortega Bernés contra el proyecto de los Muriño, de Juan Camilo, de Carlos Muriño y de todos ellos, con Mario Ávila Lizarraga, empleado de ellos, que además se fue a Petróleos Mexicanos como pago, cierra fila a la ciudadanía por un proyecto local. Campeche vota y busca tener un gobernador que tenga un compromiso y una identidad plena para detonar el desarrollo, para abrir ese desarrollo, para ser incluyentes en ese Enrique, pues ya desarrollo. pasaron 2 años y yo no veo. Claro, yo no sé los campechanos, pero yo hasta acá y por los informes que tengo, pues yo no veo esa apertura, ni ese compromiso, ni... Tienes toda la razón. Pero es de palabra, pero de hecho. Allá voy. Hechos son amores. Exacto. Obras son amores, ¿cómo Estamos dicen? hablando del proyecto que teníamos los campechanos. Más sin embargo, que quede claro, quiénes se comprometieron, quiénes trabajaron, quiénes han luchado
por ese proyecto, seguimos empujando, no formamos parte de cofradía ni formamos parte de coro de adulación, y si eso molesta al señor gobernador y si eso incomoda a su grupo de aduladores, pues lo lamentamos mucho, porque no podemos sentarnos a esperar de ver si nos equivocamos o no nos equivocamos. Oye, pero fíjate cómo hay estados con mala suerte, ¿verdad? Yo creo que no es mala suerte. Yo creo que sí. No, Fíjate yo no que creo. es mala suerte porque hasta aparecerías en circunstancias que no son las más favorables. Nos vamos al corte y ahorita Claro que volvemos sí, a hablar de claro. esto. Gracias. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Te decía, Enrique, creo que hay estados con mala suerte. Mira, te voy a hablar de lo que ya fue mi experiencia personal en Campeche. Echeverría Castellot, un señor que, bueno, pues habrá que reconocerle el puente de Isla Guada Carmen, el relleno del malecón, ¿verdad? Etcétera. Pero tú recordarás que en las giras de presidencia, yo lo tengo grabado, por la mañana arribábamos a Campeche alrededor de las 9, 8:30 de la mañana, y el señor calzaba los zapatos 1,5 número o 2 más grandes, chacualeaba los zapatos, le quedaban muy grandes. Cuando terminaba esta gira, 2 horas y media después, los pies los tenía hinchados, rebosaban el zapato. El señor, un hombre ya mayor, ¿Cierto? pues su señora era la que tronaba ahí los dedos y manejaba y hacía y tornaba. Bueno, ahí es una mala pata. Cierto. Luego llega el chaparrito de Abelardo, un bongocero. Yo recuerdo su currículum, era de menos de media cuartilla ahí, las gloriosas Academias Vázquez, creo que contador privado, primaria y las gloriosas Academias Vázquez. Una ignorancia total. ¿Cómo puede un hombre con esa carga de ignorancia, ¿verdad? Pretender conducir los destinos de una entidad con una riqueza petrolera, con una perspectiva de desarrollo como Campeche? Pues no pudo.
Creo que lo único que logró fue medio casar a sus hijas y pues que le pusieran el Adán, ¿no? Porque se fue quedando con la manzana conforme fue comprando todas las propiedades alrededor. Jorge Salomón Azar, un hombre que, bueno, recuerda cómo queda viudo. O sea, tampoco es que se quiera uno meter a la vida privada, pero pues su pobre señor ahí se muere tratando de darle un hijo y el otro embarazando a la chapaneca. Ah, caray. Tan a gusto, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí te viene otra. Lo ligado, enfrentado con los Arceo, llegan los Arceo que además se hicieron muy ricos con Abelardo, con toda la venta de alcohol y de vinos y de todo lo demás. Y empieza toda esta cadena. Este señor golpeador de su señora, ¿cómo se llama? El que está ahora... Ah, el que dicen, a mí no me consta, yo nunca lo vi pelear, pero Antonio González Curi, ¿no? Antonio González Curi, todos son una secuencia de gente cuya incapacidad ha quedado de manifiesto. El señor gobernador actual, a quien también conozco de manera personal, pues tampoco le veo ese empuje, tampoco le veo esa preparación, pero tal vez la vida no te dé oportunidad y seas un buen político y puedas ser un buen líder, pero gran parte de tu audacia, de tu astucia, de tu inteligencia está en rodearte de gente capaz, de gente que sepa lo que tú no sabes. Pero me parece que ahí está la mala pata. Buscan siempre otros que saben menos. Y ve cómo están las cosas. Sí, mira... ¿O me equivoco? Dime no, si estoy equivocada, no, porque así se ve de lejos, ¿eh? No en lo general, pero hay particularidades muy especiales. Mira, el problema que ha tenido Campeche es la actitud que siempre ha existido de conformismo, y asumo la responsabilidad de lo que digo, totalmente. Ah, no, yo también, es un conformismo tan tranquilo que en alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador en campaña dijo, y Porfirio Muñoz, que en Campeche las cosas eran tan tranquilas que ni el agua se movía, ni siquiera había olas. El problema es de que ese grupo de familias que tú señalabas hace un momento han vendido al centro la idea de que ellos son factor de gobernabilidad. De control. Y de control. Por eso, en ese sentido, la gobernabilidad la dan a base del control mediático, del control económico, del control político. Campeche, en lo general, a pesar de su capacidad en todos los rubros, cuando se sembró arroz, fue el primer productor de arroz del país, acaba de ser el primer productor de maíz, tuvo las plantas de procesamiento de camarón más grandes de México. O sea, Campeche tiene capacidad productiva, pero Campeche, así como en su momento estuvo secuestrado por los piratas, hoy está secuestrado por estos neocolonizadores que se alían con el centro, y un centro, un poder político centralista irresponsable, irrespetuoso, que además persigue y acosa a todo aquel, y permite que se haga a todo aquel que en un momento determinado pretende hacer una labor de conciencia. ¿Y a qué viene todo esto? Bueno, ha habido muertes, se han asesinado líderes sociales, y hay una impunidad impresionante. Oye, ¿qué pasó con los líderes petroleros aquellos? Nada, es que no pasa nada. ¿Y qué pasó con el líder agrario? No pasa nada. Se van a formar las comisiones para hacer la investigación y caiga quien caiga. Y vamos a llegar al fondo del asunto. Y el fondo es que se desfondea. Eugenio Echeverría fue el pago de una cuota política de venganza, del janquismo en contra del sansorismo, porque el señor se había ido de Campeche, porque fue director de Obras Públicas y se fue muy dolido porque José Ortiz Ávila lo obliga a tirar la casa de los Carpizo cuando estaba haciendo el bulevar. O sea, esas son las historias subterráneas. Y entonces, siendo presidente José López Portillo, muy amigo de la familia Echeverría Castellón, hay otras leyendas, a mí no me consta, lo que no me consta no lo manejo, en donde, bueno, se paga dándole la posición a Eugenio Echeverría y se viene a divertir. Yo tuve una experiencia
con Eugenio Echeverría Castellón, participando en su campaña. Terminando la campaña, el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era un tabasqueño, en este momento se me fue el nombre, y tuvimos un desayuno con Eugenio Echeverría. Y cuando le dice el delegado, que es, señor gobernador electo, ¿cuál va a ser su primera acción de gobierno? A mí me dejó espantado cuando dijo, recuperar los 500 millones de pesos que me costó la campaña, a ver si el Shell me deja dinero. Porque yo aquí vengo a hacer negocios. Ándale. Así, sin darle vuelta. Gustavo Santaella Cortés, no me falla mi cabeza. Tabasqueño, exdiputado federal. Entonces, Campeche sigue siendo un botín. Llegan a robar, llegan a saquear y tienen la complicidad del centro, porque es inconcebible e inaceptable que se hagan tantas tropelías, que se desaparezcan tantos presupuestos y lo veamos que cada vez que hay un cambio de gabinete aparecen los autores de esta tragedia de Campeche ocupando cargos de primer nivel. No puede ser más Claro. que el pago a la complicidad de mantener subyugada a la sociedad. Tenemos dos universidades que estableció José Ortiz Ávila, dos universidades que apenas la del Carmen empieza a preocuparse y ocuparse en crear una carrera vinculada al petróleo. O sea, ¿en qué lugar del mundo que caen limones no se les ocurre hacer limonada? Agua de limón, claro. ¿Qué es eso? Bueno, hay que mantener a ese grupo, a esa sociedad sometida, ignorante. Pero eso sí, no hay dinero para becas. Ahorita se ha hecho un trabajo relativamente importante en apoyo, pero vemos los carnavales. ¿Te imaginas que un gobernador, para lograr los favores de una adolescente, le condicionen que traiga a Andrea Bocelli a cantar una noche, y el gobernador traiga a Andrea Bocelli y se gaste 30 millones de pesos una noche? Ay, sí, mira, platicas eso y no quieres decir que le pegaba a su mujer. No, pero este es Jorge Carlos Hurtado. Ah, El siguiente. El que se El siguiente. No me Entonces, digas. eso te marca la pauta de cómo está la escala de valores en nuestro Estado y cómo se ha permitido que esto. Yo no estoy en contra de una tradición como es el carnaval, pero yo creo que todo tiempo, momento y espacio. Si voy a hacer un carnaval en las calles llenas de huecos, yo creo que primero hay que hacer y pavimentar bien. Es inconcebible que Campeche reciba 70 millones de pesos, 40 en Chapopote y lo demás en vales de gasolina para la empresa de los Muriño, y que crean que hagamos un monumento, ya sea a Suárez Coppel o al señor Austin, que ahorita está espantado. Yo creo que Lozoya Austin, que ahorita hay que esperar que se desapanique para poder tomarle su perfil adecuado. Eso es lo inconcebible. Coincidiría contigo cuando hablas de un estado de mala suerte, pero yo creo que esto ha sido una combinación de perversidad. El centro ha sido cómplice, el centro ha permitido este saqueo para poder hacer lo que está haciendo en este momento, para hacer lo que se hizo en el robo de la madera, la cantidad de recursos que generó a través de pago de impuestos durante más de 300 años, lo que sucedió con el chicle, la destrucción de tanto chicle. No hay una procesadora de chicle. Es inaceptable ver que tanta producción de camarón, nunca hay una procesadora, nunca se hizo. Y hoy que tenemos el petróleo, nada. Y hoy que tenemos el petróleo, no hay una actividad vinculada. Una carrera, técnica. A los beneficios que deja el petróleo. ¿Quién lo mantiene? Y hemos tenido hombres importantes, bueno, le pongo comillas, de la política campechana. El reciente, Juan Camilo Muriño, vinculado con la familia Escalante. El anterior, Jorge Carpizo, que fue todo durante el gobierno de... Y Fernando Raful, secretario de Pesca. Se hundió la pesca. Por eso, pero tú me dices, ¿importantes para quién? Para ellos Acuérdate, mismos. bueno, no vayamos tan lejos, el señor Carpizo hizo ridículo cuando los Arellano Félix en la anunciatura. Claro. Ay, no, pues ¿cómo voy a ir por ellos? Voy a generar un escándalo. Oye, si son narcotraficantes. Y él era un procurador. ¿Y él era el procurador? ¿Cómo?
¿Te acuerdas su berrinche en Gobernación? Sí. Ah, si no quiere Que que me tiraba vaya, la bolsa cada rato oye, qué sus bueno que no berrinches. había Twitter en ese Así momento, es. porque si no hubiese dicho, póngame por Facebook o por Twitter si quiere que me quede o quiere que me vaya. Creo que de ahí le copiaron las televisoras los concursos, ¿eh? Sí. Vote usted, marque el 144-18 sí, 144-19 sí, no. Así estaba este cuate, hombre. Así Es es. una vergüenza. Así es. Luego solterón hasta los 200 años. Oye, Bueno. pues cualquiera habla mal. Un soltero maduro. ¿No? Cualquiera habla mal. Vámonos al corte, a ver si encontramos de quién hablar bien. Fuego cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, Centro de Belleza y Alta Peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Nada hay mejor que amor correspondido. Amor solo se paga con amor. Nada hay mejor que amor correspondido. Bueno, pues como tú dices, hemos estado hablando de personajes, pero ¿qué personajes? Ahora dime, ¿alguna vez algún funcionario, algún político ha terminado con sus huesitos en la cárcel allá en Campeche? Pues no, yo creo que eso es parte de lo que anima a muchos, no solo gobernadores, sino los que rodean a los gobernadores. Hay algo que es importante señalar. De los dos gobernadores que tú me comentabas, Eugenio Echeverría y Abelardo, yo poco te puedo aportar porque ellos me sacaron del Estado. O sea, Eugenio Echeverría, a pesar de la campaña que colaboré, me sacó del Estado de Campeche, tuve que ir a México. El siguiente gobierno, que fue el de Abelardo, también intenté regresar. Su secretario de gobierno, hoy notario público, y que se nota que ya volvió a poner los pies en la tierra, me indicó que mientras fuera gobernador, su gobernador, yo no tenía nada que hacer en Campeche. Ahora, y esto se daba antes porque quedaba en el anonimato, toda esa persecución, todo ese acoso, del control de los grupos mediáticos también que se da, porque este cacicazgo del que hay que romper las murallas, que hoy están reconstruyendo, por cierto, el gobierno federal, este cacicazgo está empatado el control mediático con el control político económico.
Y esto hay que cuidar mucho hoy, precisamente las redes, porque hoy te permite. Hemos avanzado mucho en ese sentido, porque lo que antes era tu bronca, te quedabas solito y te vas de Campeche y ahí se fue Enrique Pastor Cruz Carranza con su familia al Distrito Federal a ser uno más de los millones. Pues hoy no, seguimos luchando y nos escuchan y se abren espacios y buscamos opciones y tenemos invitaciones como esta que generosamente tú me has hecho de participar acá y de decir, y además no es retar. Es exponer. Es exponer, no es ser enemigo. Pero además no decimos nada que la gente no vea. Sepa. Y además la obligación del periodista y del comunicador es ser el vínculo de lo que la gente no puede expresar incluso, o teme expresar porque depende laboralmente o porque saben del sistema represivo que existen en estados como Campeche. Hay represión gubernamental al que no le prende velas al gobernador en turno. Y hay que hacerles entender a nuestros gobernadores y al gobernador Fernando Ortega, que yo respeto mucho, que quede claro, pero no adulo, ni tampoco prendo incienso, ni voy a ser cómplice de omisión. Cuántas veces haya situaciones que haya que denunciar, lo haré si le agrada. Que bueno, lo felicito porque entonces no se equivocaron los campechanos, pero si no le agrada, lo lamento, porque si sus aduladores le dicen que es la cosa más maravillosa del mundo durante el sexenio, hay un juicio que es implacable, que es el juicio de la historia. Pues sí, pero además déjame decirte que esto de si adularlos y que hacen muy mal en escuchar el canto de las sirenas, porque lo primero que tendrían que analizar es su sobre de sueldo y recordar que ese sobre es producto de los impuestos de los campechanos. Así es. Y que cuando ellos decidieron optar por la política como un ejercicio profesional, también debieron estar ciertos de que eran servidores públicos, no que se iban a servir del público. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, una vez puestas las cosas en su lugar y con los pies sobre la tierra, pues ellos lo único que tienen que hacer es trabajar y cumplir con sus obligaciones. Exacto. Porque de repente dices, el gobernador da esto o da lo otro. No, el gobernador no da nada. No, ningún gobernador. ¿Verdad? Administran nuestro dinerito, ¿verdad? Les damos, en un voto de confianza, manga ancha, para que ellos tomen determinaciones por nosotros, para que planeen, para que proyecten, para que ejecuten. Pero, por desgracia, pues les damos la mano y terminan por morderla. Sí, el problema es que alguien dijo que para encontrar la perfección hay que equivocarse cuantas veces sea necesario. Y esto bueno, mi abuela decía que para que encuentres un príncipe tienes que besar muchos sapos. Muchos sapos. ¿Será lo mismo? Yo creo que podría ser por el mismo. ¿Será lo mismo? Bajo la misma del... Entonces, lo que hoy tenemos todos los estados de la República, todos los comunicadores, todos los periodistas, los legisladores locales, los legisladores federales y los medios, es asumir nuestra propia responsabilidad. Estoy convencidísimo cuando veo un estado como Quintana Roo, que se ha desarrollado tan extraordinariamente, cuando veo un Yucatán con un progreso magnífico, a un Tabasco, yo me pregunto, ¿por qué Campeche somos realmente? Yo también me lo pregunto, porque me gusta tanto Campeche. Exacto, somos un estado sumergido en el subdesarrollo. Que se enoje el gobernador, no me importa. Somos un estado sometido en el subdesarrollo y esto ha sido producto indiscutiblemente de la mediocridad y el individualismo de nuestros gobernantes. Porque cuando tuvimos la oportunidad de sentar a Pemex bajo condiciones más favorables al Estado, nos tiramos. Bueno, esa es una, pero cuando se ha tratado de defender su flota camaronera, cuando se ha tratado de defender su flota pesquera, cuando se ha tratado de buscar los incentivos necesarios para el campo, cuando se ha tratado, nada de eso lo hacen, no nada más es Pemex, yo creo que es un todo. Todo. Señalas tu pesca. Irónicamente, en la etapa en la que la pesca empieza su declinación hasta donde está, es con un nativo del Carmen, secretario de Pesca, Fernando Raful Miguel, que pulveriza, prostituye
la actividad pesquera, camaronera, del sector social y del sector empresarial, porque sabían perfectamente que el objetivo fundamental del López Portillismo Era el petróleo. Sí, claro. Y llegan y engañan a la ciudadanía diciendo, hoy, ahora sí, les está haciendo justicia al país, Fernando Raful, aparte de ser buen cuentachistes, dicen que superaba a Polo Polo, es el nuevo secretario. Y nosotros en Campeche, o la clase política de Campeche, pues se ha dedicado a poner monumentos y a poner letras de oro en el Congreso de los forajidos, aventureros, que a nombre de Campeche han hecho sus fortunas, han vivido como reyes y han traicionado, así es la palabra. Los más grandes traidores de Campeche tienen su nombre en letras de oro y monumentos en la entidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir. Enrique Pastor Cruz, te agradezco muchísimo Gracias. tu presencia durante estas semanas. Además que nos hubieses dado toda esta lección, toda esta clase, nos abriste un panorama muy completo sobre lo que sucede en Campeche, porque Campeche es un lugar precioso, es una entidad preciosa. Su gente es maravillosa, cálida, hospitalaria, buenas personas, se come delicioso, ya sea carne o mariscos. Oiga, ni que me diga de los camarones de champotón, de los cangrejos. Ay, no, usted no sabe, es algo delicioso. Si tiene oportunidad, un fin de semana, un puente como los muchos que tenemos durante el año, vaya con su familia, recorra Campeche, quiera nuestra península. A lo mejor, si nos unimos, podemos lograr que el desarrollo sea parejo. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Mira, yo creo que la península son más cosas las que nos unen que las que nos pueden dividir. Somos prácticamente una familia. Cancún tiene muchos campechanos que fueron pioneros, que creyeron en Quintana Roo, que se han establecido en Quintana Roo, y por eso no debemos ser proclives y vulnerables a estos juegos mezquinos de confrontación. De divisiones, ¿verdad? De división. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos aquí la semana que entra. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.